digamos, por los estereotipos de la belleza ideales en torno a una imagen corporal, sobre todo vinculados a cuestiones de delgadez, ¿no es cierto? Una chica vino a la Argentina y publicó en su cuenta de Twitter, digamos, y que ahí a raíz de eso la organización Cuestionarte toma este tweet en donde la piba dice: me sentí muy fea durante toda mi estadía en Argentina, volví y se me pasó, siento que los estándares estéticos allá son la dictadura. Así que un poco vamos a estar hablando de esto. Invitamos a Carla Maciel, ella es activista por la diversidad de los cuerpos, y a Marina Macena y Julia Pernia, psicólogas, miembros de la Aldana Asociación... Macena. Aldana Marina Macena. Macena. Aldana Macena, perdón. Miembros de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones del Instituto Sigmund Freud. Así que bienvenidas a las tres, y bueno, y acá vamos a charlar un poco sobre esto. Sí, muy buenas tardes a todos quienes escuchan la FM Universidad. Venimos hoy con esta propuesta, como bien lo introducía Ivana, con la intención de que siempre traemos a estos espacios de poner en discusión todo aquello que está a veces muy establecido, muy normalizado y que genera un montón de cuestiones en nuestras personas, en nuestros cuerpos, en nuestras cuerpas, y que nos parecen importante dar esos debates acá y por supuesto siempre con personas que estén involucradas en los ámbitos afines a nuestras propuestas. Así que, nada, por ahí empezar ya a charlar. Nos gustaría comenzar con Carla Maciel, quien es activista body positive, como es una de las formas de decirlo, activista por los cuerpos diversos. Y para arrancar, Carla, bueno, primero buenas tardes, gracias por acompañarnos, y que nos cuente un poquito qué significa ser activista de los cuerpos diversos o body positive para quienes no están familiarizados con estos términos. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Siempre agradezco los espacios que me dan la posibilidad de hablar y de llevar mi bandera. Me parece que para mí al menos es una experiencia súper movilizadora que empezó desde empezar a cambiar un poco cómo yo consumía, las cosas que yo consumía, hasta después empezar a trasladarlo eso a mi vida y empezar a activar en redes, y todo esto me vino en pandemia, pero que venía de hace rato, ¿no? Y lo que más me impacta de todo esto es como sería como el feedback con la gente, que es lo que más me moviliza un montón, y que es lo que cada día digo, por estas cosas tengo que seguir haciendo lo que hago. Sí, porque Carla, vos estuviste dando una nota, te entrevistaron en un medio de la provincia y un poco hablabas de que en pandemia asusta más engordar, aumentar de peso, digamos, que la propia pandemia. Un poco contabas eso en esta nota, digamos. Claro, en la pandemia se vio muy reflejado esto. ¿Por qué? Porque no se hablaba de otra cosa, de que la gente comía y de cuánto se había aumentado de peso. No se hablaba de otra cosa, no se hablaba o sea, la pandemia era subir de peso, punto, no era otra cosa. Uh-huh. Cambiamos el foco totalmente de lo que significó realmente la pandemia. Todo el tiempo eran chistes, eran memes, cosas con las que yo al menos y mucha gente no se reía, ¿no? Claro. Y entonces como que la pandemia trajo a ponernos en cuestión un poco esto, de la cantidad de gente que se pudo hacer de la nada actividad deportiva en su casa, cuando en realidad en la vida habitual no sale ni a correr, no sale ni a caminar. Es por eso Exacto. de estar encerrados, por estar, de sentirse que si no hacen nada van a engordar, y es el miedo todo el tiempo a engordar. No hay Uh-huh. otra cosa. Ese fue el foco principal que fue algo que explotó en la pandemia y que se vio mucho más reflejado, que ahora nos dimos cuenta, claro, cuánto le pesa a la sociedad la gordura, pero en realidad toda la vida fue así, hace 1.000 millones de años que es así, y quienes tenemos un cuerpo que no es heteronormativo, lo sufrimos constantemente, sobre todo las mujeres, si lo trasladamos al género, digamos.
ahí Carla va introduciendo varias de las cosas que vamos a seguir profundizando también, pero nos parece un buen momento para introducirte ya a Julia y Aldana, que son psicoanalistas, para preguntar un poquito, ahí hablaban de lo que se esconde detrás de los comentarios en las redes, de los memes, de todo lo que es lo que fue la difusión de la pandemia, el exabrupto en las redes sociales también, de poder decir y opinar lo que sea, y por ahí preguntarles un poquito cómo lo ven, por ahí Julia, qué impacto ustedes ven que tiene a veces en la salud mental y emocional estas opiniones que ejercemos sobre los cuerpos tan a la ligera, a veces en forma de chiste, de meme o de cualquier forma. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo este diálogo. Creo que hay varias cuestiones como a tener en cuenta en la pregunta que realizás sobre qué impacto tiene, digamos, en la salud mental, la opinión sobre los cuerpos. Primero, me parece a mí que respecto a la salud mental, nosotros como psicoanalistas ciudadanos consideramos que, por supuesto, la ley de salud mental ha logrado establecer un nuevo paradigma en lo que tiene que ver con la relación del Estado con las personas que tienen algún tipo de padecimiento mental y que reconoce a los sujetos como sujetos de derecho y que la voluntad de las personas tiene que ser como la piedra angular de todo abordaje terapéutico. Y eso es importantísimo en términos de conquista de derechos, pero que cuando nosotros vamos, digamos, analizamos y digamos, empezamos a plantear y a pensar las definiciones, digamos, y tratamos de hacer una lectura crítica de lo que encierran estas categorías. Por ejemplo, yo revisaba hoy la definición de salud mental que da la Organización Mundial de la Salud, y fíjense que lo que dice es lo siguiente, que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. O sea que ya por ahí tenemos un problema, digamos, o sea, pensar que habría un estado completo. Esto imprime ya una primera exigencia. La definición después continúa porque dice que además la persona tiene que tiene que poder trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad, o sea que cualquiera de nosotros nos podemos pensar el término productividad y enseguida conectamos a la obra de Karl Marx y la relación que esto tiene al sistema económico capitalista en su versión neoliberal. Entonces tenemos cierta prudencia cuando hablamos de salud mental, precisamente porque pensamos que todo discurso que se pretende universal tiene como respuestas particulares. En realidad hay retornos de particulares. Y más bien consideramos y creemos en la idea de conflicto o de malestar ineliminable, tanto en el campo individual, es decir, que podemos pensar que nunca hay una armonía respecto al propio cuerpo. Por ejemplo, alguien puede estar más cerca o no de determinado estereotipo hegemónico, pero sin embargo siempre uno tiene respecto a su propio cuerpo y la imagen corporal una relación de extrañeza. Y también en el campo de la cultura, donde lo que nosotros podemos encontrar allí es una batalla discursiva, principalmente en torno a qué es un cuerpo y cómo se debe hacer uso de él de manera más saludable o no, que es lo que decía la compañera recién Carla, respecto a si hay que hacer más ejercicio, no sé, de repente la pandemia, el encierro, digamos, puso en escena cierto goce oral en donde la gente comía. Entonces eso tiene como determinadas respuestas de un ideal de época en donde el cuerpo tiene que estar, no sé, delgado, entonces eso activa todo esto que ella contaba. Pero que me parece como importante esto, localizar que hay una batalla discursiva respecto a qué es un cuerpo y que esas batallas se pueden ver, un ejemplo de esto es los imperativos de como Salvemos las dos vidas, donde se intentaba promover, digamos, un discurso conservador sobre los cuerpos de las mujeres, pero que también hay discusiones que se dan incluso dentro del campo de los feminismos, en torno a temas muy picantes, como es el trabajo sexual, que divide las aguas en torno a los problemas y los límites de las libertades individuales. Entonces, siempre que hablamos del problema de los cuerpos, estamos ingresando a un campo de batalla discursivo, donde diferentes discursos buscan hegemonizar, es decir, fijar un sentido.
Y que esto nos permite, en una primera medida, plantear que un cuerpo no es solamente un cuerpo, un organismo biológico que puede ser cortado, puede estar en una cirugía, intervenido por la medicina, sino que el cuerpo es, o sea, que tenemos un cuerpo a partir de que somos modelados por los discursos. Y que estas cuestiones ya aparecen, por ejemplo, no sé, en la década de fines del año 1800, la chica Gibson, por ejemplo, que era considerada como el primer estereotipo eh, femenino estadounidense, y actualmente también, digamos, conviven ciertos ideales de belleza ligadas a la cirugía estética con otros ideales. Por ejemplo, nosotros estuvimos el fin de semana en Buenos Aires en una actividad de la red de asociaciones analíticas y publicaciones periódicas, en donde en el Centro Cultural Recoleta hay una muestra que se llama Hermana Soltá la Panza, que es una muestra fotográfica que amplía, digamos, una campaña creada por el colectivo Mujeres que no fueron tapas. Entonces me parece que un gran desafío, digo esto y no sé si Aldana quiere decir algo más respecto de esto, pero que un gran desafío es cómo incluir diferentes modos de vivir y de gozar el cuerpo sin que esto se vuelva una nueva moral y una nueva orden, sino que efectivamente logremos construir o apuntar hacia un discurso que contemple digamos, las diferencias, que me parece que es el gran problema cuando un discurso se vuelve totalizador o universal. Aldana, no sé si vos querés decir algo al respecto o si hay alguna otra pregunta. Sí, por ahí ayer con Aldana hablábamos, y ahí le doy el pie también, y después que Carla aporte también respecto a esto, sobre algo que hoy se llama la gordofobia, o que se habla mucho de la gordofobia, y yo le hablábamos con Aldi y reflexionamos un poco sobre qué implica, qué se esconde detrás de este término, por qué hablamos de gordofobia, así que por ahí Aldana si nos puede ayudar a reflexionar sobre esto, y después alguna cosa más a Carla también volveremos ahí. Bien, gracias Victoria, saludo a todos, agradezco por la invitación. Conversábamos por ahí sí con Vicky en torno a ese término gordofobia que no viene del psicoanálisis, sino que viene más del campo de lo social. Creo que sí que Carla va a poder explicarnos sobre eso, pero que por ahí conecta con algo, la fobia, digamos, ese sufijo, que sí tiene que ver con un tipo clínico, digamos, del psicoanálisis, pero que más bien cuando está hablando en el campo de lo social, está hablando de un rechazo, digamos, ¿sí? Rechazo a lo gordo sería, y en torno a eso, digamos, nosotros lo conectamos con los fenómenos de segregación. En torno a lo que decía Julia, este paradigma, digamos, por ejemplo, de los cuerpos hegemónicos, que tiende a una generalización, ¿no es cierto? Como los cuerpos tienen que ser todos de determinada manera, digamos, genera este rechazo que se manifiesta como segregación, con fenómenos de odio, digamos, que se van generando a partir de una época, digamos. Ahí nosotros podemos tener una pista de qué es lo que segrega una época. Digamos, por ejemplo, puede ser un cuerpo gordo, pero que eso se va transformando, digamos. También retomando lo que decía Julia, eso se va transformando en tanto esa segregación a veces cede un poco. Por ejemplo, nosotros vemos a veces cómo las conquistas de derechos hacen que se amplíe, por ejemplo, que lo mismo que se segrega hoy no es lo que pasaba, no sé, en los 90 o, no sé, 5 años de diferencia te pueden generar, digamos, un cambio en torno a eso que se segrega. Pero nosotros pensamos, digamos, que esa segregación siempre está, digamos, que es un componente que en todo caso lo que se transforma es aquello que la época rechaza, ¿sí? Entonces no pensamos que se puede absorber eso, sí que eso se va modificando y ahí aparecen estos discursos, ¿no es cierto? Y fíjense cómo esta muestra que nombraba Julia es una respuesta también a eso, ¿no es cierto? Es como la contracara del cuerpo hegemónico, sino que es más bien identificarse a no sé, reivindicar estos cuerpos reales, digamos. Incluso vemos cómo a veces se reintroduce en el capitalismo cuando, no sé, hay una campaña de desodorante que,
de una publicidad, digamos, que reivindica eso, los cuerpos reales. Entonces vemos como todo el tiempo se trata de una disputa de sentido y que a veces puede ser la contracara de lo mismo, digamos, como Julia hablaba del discurso capitalista, digamos, que a veces vuelve a tomar, digamos, aquello que se rechaza y lo oferta, digamos, nuevamente. Así que eso, digamos, como que la época, ahí me parece que tenemos una pista de qué se trata, digamos, la coyuntura cuando vemos qué rechaza. Y en el psicoanálisis nosotros pensamos que eso tiene que ver con algo singular, ¿sí? Que aquello que por ahí conectamos con algo social, por ejemplo, puede ser gordofobia o puede ser racismo o cualquiera de las manifestaciones, digamos, que tienen que ver con la segregación y el odio. En el diván, digamos, en el consultorio, nosotros constatamos que se conecta a algo individual, digamos. Entonces ahí tenemos las dos vertientes, digamos, lo social por un lado, pero que eso después se desarma con algo singular para cada quien, digamos. Sí, ahí traíamos un poquito, ¿no? También nos lleva a hablar esto de la transfobia y la transfobia, la xenofobia, que nosotros también ahora empezamos mucho a discutir esos términos para llamarlo un poquito también lo que es el transodio, no sé ahora cómo sería el gordodio, como estas cuestiones de que en realidad no hay algo clínico detrás que pueda dar cuenta de eso que te está pasando, sino que es algo más colectivo y social sobre todo. Y ahí, bueno, Carla, también que nos puedas contar un poquito cómo se percibe desde el activismo estos términos y también cuáles son estos rechazos que van encontrando en la sociedad, más allá de solo los comentarios, sino yo leía en algunas notas tuyas, por ejemplo, hasta en la cuestión laboral, hasta en esos aspectos, cuáles son las trabas que hoy hay en lo social para las personas que no son compatibles con esos estereotipos de belleza que se manejan en nuestro país como más hegemónicos. Justamente escuchando a mis compañeras, estaba reflexionando al respecto. La palabra gordoodio o gordofobia está bien utilizada de las dos formas, se lo puede denominar a la misma forma que es la estigmatización de los cuerpos gordos, el rechazo, el odio hacia los cuerpos gordos. Respecto por ahí a esto que me decías de qué pasa hoy con las personas gordas, y hay muchas cosas en las que llega a haber hasta prohibiciones, o sea, es como que por el cuerpo que tenés no podés hacer determinadas cosas o no podés vestirte de determinada forma o no podés existir, básicamente. No puedes salir a comer sin que la gente se dé vuelta a mirarte o no puedes ir al gimnasio porque la gente te mira como diciendo... Es la estigmatización desde la mirada hasta la predisposición de las personas. Y ni hablar de que hay compañeras y compañeros que han ido a buscar laburo y que por el cuerpo que tienen y por toda la carga que hay en la palabra y en el aspecto de una persona gorda, no acceden a poder tener oportunidades laborales. Detrás de la palabra gordo, gorda, gorde, hay un montón de adjetivos calificativos negativos que hacen que uno ya se mal predisponga tanto para decir la palabra como para convivir socialmente con esa palabra. Entonces hay resistencia para decirlo y está mal empleado, se utiliza como despectivo, de forma muy despectiva. Vos cuando estás diciendo gordo no solamente estás diciendo que una persona es fea, sino que también es haragana, que es sucia y un montón de otras cosas que son totalmente negativas y por eso todo lo demás, ¿no? Por eso no podemos vestirnos como queremos tampoco, no podemos acceder a determinados lugares, hay personas que no entran ni siquiera en las butacas de los colectivos, hay espacios públicos que no están adaptados ni están pensados siquiera para diversidades corporales. Y con diversidad corporal me refiero a todo, no solamente a las personas gordas. La sociedad no está predispuesta para convivir con la misma sociedad. ¿Por qué? Porque si yo siempre le digo a la gente, nosotros salimos afuera y hay un montón de diversidad. La diversidad está al alcance de nuestros ojos, pero ¿qué pasa? El ojo no tenemos acostumbrado. Consumimos todo el tiempo contenido que nos muestra un tipo de persona y es al que queremos llegar y es es lo que más vemos por todos lados. Y cuando nos desconectamos un poco y vemos lo que tenemos alrededor, nos damos cuenta que convivimos con una diversidad. Hablando de cuerpos reales, por ejemplo, el cuerpo real somos todos.
no existe un cuerpo real solo porque tenga panza, sino que el cuerpo real somos todos. Es la chica que es súper flaca, que no consigue pantalón y que tiene que ir a comprarse ropa de niños, hasta la persona que no consigue ropa porque es demasiado gorda y no existe ropa para esa persona y tiene que mandar a hacerse. Y no nos olvidemos que vestirse es un derecho y hay personas que no lo pueden hacer y eso es discriminación. Sí, seguro. Ahí Carla trae algo que me parecía muy interesante, de todos los adjetivos que se esconden o que están detrás de cuando hablamos de una persona gorda o de cuando se habla de esto. Y ahí me gustaría preguntarle a las chicas, a Julia, a Ali, si hay porque muchas veces también se asocia a estás gordo, estás deprimido. Y cuando adelgazaste, mira qué bien que estás, ¿no? Como listo. Sí, ¿qué asociación hay o si hay una asociación real entre los estados emocionales y el estado físico del cuerpo, que a veces parece como que es así tan lineal, ¿no? No sé por ahí si Julia o Aldi quieren aportar Sí, también esto. de la misma manera, digamos que cuando hablamos de segregación, en cuanto a esto, el gordo odio, el racismo, eso tiene en cada quien, digamos, una respuesta singular. También esto, digamos, implica una respuesta singular. Puede haber alguien que no tenga problemas con, no sé, tener sobrepeso, por ejemplo, o con ser delgado, tiene que ver con una relación singular, digamos, en ese caso. Entonces es tal cual, es falso, digamos, que determinado cuerpo responde a determinado malestar, sino que nosotros apelamos más bien en el psicoanálisis a las respuestas del uno por uno. Entonces no generalizamos las causas, digamos, de estas cuestiones, sino que más bien vemos eso, digamos, que en la clínica eso se disuelve, que lo que a vos te puede generar un padecimiento, a otro no. Entonces, no es lineal ahí la cuestión, como decías, Victoria. Claro, y ahí yo veía algo que hoy también estaba viendo, de que hablaba, por ejemplo, de las dietas y todo el impacto que tienen las dietas en la salud mental, y que a veces está tan poco visibilizado esto, como de repente vos vas a un nutricionista porque crees que tenés que adelgazar, por ejemplo, te planta una dieta, y ese impacto en tu cambio de alimentación tiene desencadenantes muchas veces en tu salud emocional por la falta de los productos que consumís habitualmente, por la culpa, por la presión, por todas esas cuestiones, y es como que no están vinculados estas dos áreas de la salud física y de la salud emocional o mental. No sé, Carla, por ahí de ir cerrando, si te encontrás con estas situaciones, si se encuentran mucho con estas situaciones de como que la salud física es una y la salud emocional es otra. Exactamente, hay una movida de tratar de, con todo este activismo, con todos los temas que venimos a poner en cuestión, de tratar a los pacientes en general con salud integral, no tratarlo desde el aspecto físico. Vos ya sabés que te vas a ir al médico y que alguien te va a preguntar, y que el médico te va a decir que tenés que bajar de peso y que te va a retar, por así decirlo. Ya te vas con esa predisposición. Sabés que te va a pesar sin preguntarte, sin pedirte permiso si te puede pesar. Sabés que te va a decir que tenés que adelgazar. Como si fuera que adelgazando, bajando de peso, digamos, se van todos tus problemas, como que se entras a un mundo maravilloso en el que estás bien en todos los sentidos, digamos, sin tener en cuenta todos los aspectos que contempla la salud. Entonces, por ahí es empezar a tratar de nosotros mismos ir buscando, también es difícil, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, hoy por hoy no tengo obra social, pero también es difícil ir buscando profesionales que estén abiertos a tratar la salud integral, a no tratarte solamente como un cuerpo gordo, sino que a tratarte como una persona. Es muy difícil conseguir médicos que te atiendan así, que te atiendan humanamente y no estigmatizándote. Entonces, bueno, yo todavía no lo encontré, así que si tienen alguna recomendación, genial. Pero se apela a eso, a empezar a tratar a los pacientes como salud integral y no tanto estigmatizar el peso y que el peso sea la cuestión central por la que te vas al médico, o porque el problema por lo que tenés todos los demás problemas.
porque en realidad no se soluciona tu vida por bajar de peso. Yo quería preguntarles, Eso, en relación un poco a lo que también decíamos hace un rato, vincular a el gordo, la gorda, con la enfermedad, digamos, ¿no? Y pensarlo desde ese lugar, lo que implica en un contexto donde el acceso a los alimentos saludables, a los alimentos sanos, que nos permitan también diversificar nuestra alimentación, es cada vez más difícil, es cada vez más costoso. O sea, ¿cómo se relaciona, cómo se discute eso también? Porque uno va a un médico o a una nutricionista y hay como una dieta de manual. O sea, pero eso en contextos tan diversos, ¿cómo se discute eso? ¿Cómo se piensa? Lo pienso por ahí para las compañeras psicoanalistas, inclusive para Carla, que en esa experiencia, todas las que hemos ido alguna vez a un nutricionista o una nutricionista, te encontrás con una dieta ya prehecha, y que es muy diferente de lo que por ahí comemos habitualmente y de lo que podemos acceder en el mercado también habitualmente. yo pienso que en función de eso, todo este tipo para mí de discusiones no pueden darse sin un cuestionamiento del sistema económico capitalista en su versión neoliberal. Más allá de, me quedaba un poco con lo anterior que decía Carla también, y la pregunta que habían hecho respecto a la relación entre, digamos, con la cuestión de las depresiones y de tildar a las personas como pensarlas como enfermas. Me parece que era importante localizar como, en primer lugar, que no podemos localizar o calcular de antemano ni dar una respuesta universal sobre cómo los discursos impactan en los cuerpos. Que eso siempre es uno por uno y que contempla que un cuerpo tiene una pata en los discursos hegemónicos de una época y una pata en la historia de cada uno, digamos. En las historias, en las marcas que uno, digamos, ha vivido, y que tiene que ver también con cómo el cuerpo no es solamente un cacho de carne, sino que es las formas de satisfacción que cada uno tiene, que son singulares para cada uno. Y respecto a eso, sí, creo que nosotros en psicoanálisis, cuando escuchamos a alguien, lo escuchamos como sujeto del lenguaje, no lo escuchamos como alguien que pesa, no sé, tantos kilos, y que en todo caso eso es algo que solamente ingresa en un dispositivo analítico si es un síntoma para ese sujeto, porque puede no serlo. No partimos de antemano de la premisa de que si una persona pesa tantos kilos, entonces está enferma. Solo si eso es un síntoma para un sujeto, que puede no serlo, digamos, como la delgadez puede ser un síntoma para un sujeto o puede no serlo. Y después, en función de la pregunta que hacía Alicia, creo que las luchas que tienen que ver con no solamente la cuestión de los estándares de belleza, de peso, de ciertos estereotipos, sino también otro tipo de luchas que se dan en el campo nacional y popular, me parece que se articulan en un objetivo común y en un horizonte común que tiene que ver con la puesta en cuestión del sistema capitalista, que no es solamente un sistema económico, sino que es un gran productor de subjetividades y de exigencias y de imperativos que nuclean un poco lo que estamos conversando aquí. Gracias, Julia. Y bueno, no sé si alguien por ahí quiere agregar algo más de nuestra parte. Agradecerle a Carla, a Aldana, a Julia por este tiempo y por darnos la oportunidad de discutir esto. También que sepan que el espacio de la radio de la universidad siempre está abierta para que puedan traernos propuestas en esto que generamos con Ivana y con Alicia, para poder darnos los debates que creemos necesarios. Así que bueno, de mi parte, gracias, por supuesto, Alicia, también por el espacio en otro aire. Bueno, muchas gracias, chicas, también. Y nos quedan siempre son como puntos de partida lo que traen, y con muchas ganas de seguir profundizando, muchas ganas de seguir también, porque se abren
muchos interrogantes y también hay muchas formas de interpelarnos cada uno de los temas, y este es uno, así que les agradezco muchísimo. Gracias Carla, Aldana, Julia, bueno, gracias Vicky e Ivana, y nosotras nos encontramos la semana que viene, y ojalá podamos encontrarnos también con las demás compañeras para seguir ampliando un poco esta mirada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias Vicky, gracias Ivana, y nosotros seguimos en otro aire hasta las 18. ...98.7... Radio Universidad. En el aire.